Continuemos, por favor. Bueno, Sí. vamos a hablar de los objetivos de la política económica. Profe, perdón que vuelva a Sí. una cosa. Justo ibas Sí. a explicar algo. Dale, Yo decime. había comentado esto, lo de las vacunas, de las interferencias que tienen entre estados, entre políticas, que por ejemplo no trajeron la Pfizer acá, o no sé qué pasó. Bien. Que también en España lo que pasó con la Sputnik, que no quieren que la gente entre con esa vacuna aplicada. Bueno, Y algo ibas a decir. pero eso es un tipo de política, pero no es económica. Ahí hay un problema de decisión, de permitir o no permitir, pero más que nada de barreras. Son barreras, no es política económica. Cuando hablamos de política económica, hablamos de que el gobierno intervenga con una decisión en la economía de un país. Puede ser, por ejemplo, si compra... Si compran, sí. Si decide comprar, cuántas compra, quién le compra, ¿eso sí puede ser? Comprar o vender, sí. ¿Por qué? Porque vos destinás parte de tus recursos en comprar una vacuna o en comprar material bélico o en hacer un puente. ¿Entendés? Como el cepo que le puso a la gente del campo, que no podían exportar, una decisión política económica. Eso es política económica. Son decisiones que afectan la economía. Profe, un ejemplo también puede ser cuando se modifican lo que son las tasas de interés, como hablábamos en macro, que eso hacía que las empresas pudieran tener mayor o menores créditos. Sí. Ahora que vamos a ver un poquito de sustento teórico, ya te vas a dar cuenta que va a ir respondiendo un poquito todas estas preguntas. Pero está bien que tengan la inquietud. Sí, es así. El corregir desde el Banco Central para arriba o para abajo una tasa de interés es parte de la política económica. Es una decisión del gobierno. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Se acuerdan que yo explicaba que cuando se toma una decisión de subir la tasa de interés, el costo del crédito es más caro para las empresas, entonces las empresas se retraen en la inversión, no invierten, porque no consiguen dinero fresco para poder invertir? ¿Me explico? Vuelva, profe. Sí, profe. Claro. Si el Banco Central decide por iniciativa del Estado, del gobierno, aumentar la tasa de interés, normalmente la decisión la toma el Banco Central de la República Argentina, aumentar la tasa de interés, aumenta el costo del crédito, aumenta el costo del dinero. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, esas empresas o esas familias tratan de cuidar, de no consumir o de cuidar esos pesos que tiene, porque si tiene que ir a buscar al banco, el costo del dinero es más alto. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien. Si yo tengo que invertir en construir algo y voy a necesitar plata de las entidades financieras, me va a salir más caro y tal vez espere a que baje la tasa de interés. Espere a que el costo del dinero sea menor para invertir. Esa puede ser una de las posibilidades. Entonces, de alguna manera, el gobierno está interviniendo en el mercado
en la economía, de alguna manera. ¿Contesté lo que me preguntaron? Si no queda claro, volvemos con otro ejemplo, no hay problema. Sí, profe. ¿Va? Bueno, No, quedó claro. política económica. Profe, ¿puede decir ahí abajo qué es lo que escribió que está muy chiquitito o lo va a ir diciendo ahora? Te lo voy a ir Sí, diciendo. yo te lo voy a ir tampoco explicando. llego a Te lo voy a ir explicando. Perfecto. Lo único que hice fue adelantar tiempo con esto, nada más. Está bien, profe. Los objetivos de la política económica, ¿a dónde apunta la política económica? Fíjense, pleno empleo. ¿Vieron lo que estábamos hablando? Lo que hizo Keynes, de tratar de buscar fuentes de trabajo mediante la obra pública. Sí. Una de las medidas que tomó como gobierno. Una de las medidas. Pero de las más influyentes. Bueno, entonces, como objetivo la política económica, pleno empleo. Otra, crecimiento económico. Supónganse, vamos de a uno. Pleno empleo, ¿qué puedo hacer como Estado, como gobierno? Fomentar que las empresas tomen personal. ¿De qué manera? Bajándole las cargas sociales, los aportes patronales. Claro, muchas veces lo que se decía es, por ejemplo, tanto la lucha de las amas de casa, que no querían ponerlas en blanco porque si no les tenían que pagar mucho menos de lo que le pagaba, ¿no? la persona, el jefe. Y ahí fue mucho la lucha, mismo de acá, en el verano a veces no quieren ponerte en blanco por este tema, porque dicen, si yo te pongo en blanco, en vez de pagarte 30, te pago 20. Así. ¿Y qué te conviene? Sí, la persona le dice, no, me conviene decir, bueno, lo que vos quieras, pero en realidad son 10.000 pesos de diferencia. Exactamente. Entonces, si el gobierno toma decisiones, toma políticas económicas de bajar cargas sociales, de bajar aportes patronales, de darle una exención al empleador de bajar algún impuesto o eximirlo. ¿Se entiende? Entonces estoy fomentando tomar gente. Puede ser como ahora lo del ATP. El ATP me parece que es un auxilio del gobierno hacia las empresas. Que le pagan la mitad del sueldo de cada empleado que tengan. Por eso, es política económica, pero no es para tomar gente. Es por una emergencia. ¿Se entiende? Pero para fomentar el empleo, bueno, tal vez la obra pública y lo que hace la gente es ir y presentarse para ir a trabajar a la ruta o a la construcción de un puente o de un puerto, de un aeropuerto. Bueno, bien. Entonces, lo que trata, uno de los objetivos, es el pleno empleo. Que no haya desocupados. Pero tomando decisiones de alguna manera el gobierno. Yo voy dando ejemplos, pero hay muchísimos más. Sanitarios que pusieron ahora, que hay mucha gente trabajando, que están testeando por el COVID. Bueno, más allá de alguna manera pero antes... Y es empleo público, claro que sí. Sí. Las personas que están en las entradas de las playas, policía local, personal de salud, algún tipo de vigilancia mayor o mayores enfermeros,
en los hospitales, en las salitas. Bueno, es empleo público. Bien, entonces, ¿qué hace el gobierno? Cualquiera de los tres gobiernos, municipal, provincial o nacional, toma ese tipo de decisiones. Apuntar al crecimiento económico. Otro de los objetivos que tomemos como política económica. Dense cuenta algo, cuando supónganse que en el Partido de la Costa, el día de mañana, se reúne el Poder Legislativo, que es el Consejo Deliberante, y aprueban una zona fabril o un parque industrial. Eso no va a pasar nunca porque es zona residencial o de turismo. Pero supónganse que pueda existir esa posibilidad. Bueno, lo que está apuntando es al crecimiento económico. Entonces, supónganse, algún tipo de exención impositiva para la explotación pesquera, para todos los pescadores artesanales. Bueno, son decisiones para el crecimiento económico. El día de mañana, no sé, podemos traer empresas de servicios o de ensamble de algún tipo de objeto, como pasa, por ejemplo, en Tierra del Fuego, en Ushuaia, que ensamblan celulares y tienen exenciones impositivas. ¿Es para qué? Para crecimiento económico, para pleno empleo, para darle empleo a la gente. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, se entiende hasta acá. Sí, profe. Sí, perfecto. Otro objetivo, miren qué importante este. Estabilidad de precios. Ese me recuerda a precios cuidados, profe. Y bueno, ese, por ejemplo, precios cuidados, es una acción, una política económica que llevó el gobierno para estabilizar los precios. Precios cuidados, hay otros, ahora hay otro nuevo, le cambiaron un poquito los nombres, pero es muy parecido. Precios máximos era, ¿no? Precios algo así. máximos, bien. Le voy a decir uno que es un poquito más, no tan común como estos. Supónganse que hay un producto que por una cuestión de clima escasea en el país, o no lo tenemos en el país. Hubo piedra, no sé. No hay fruta, no hay durazno, no hay... Bien, no hay naranjas, bien. ¿Qué pasa? Crece el precio por algo natural que es por la escasez. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Una decisión del gobierno, Sí, ¿cuál puede ser? Importar ese tipo de mercadería y de alguna manera subvencionarla para que haya más en el mercado y que puedan bajar los precios. Profe, una consulta, el gas no entraría en eso, ¿no? Cuando se importaba, ¿o es otra cosa? No, puede... El problema del gas es que es un
si no es un monopolio, es un oligopolio. O sea, hay muy pocos oferentes y sale casi todo del mismo lugar. Entonces, puede haber distintas distribuidoras, pero el productor normalmente es el mismo, o el pozo es el mismo. Entonces, si vos me decís, no sé, le compramos a algún otro país, pero es por una cuestión de que no podemos abastecer el mercado interno. Los subsidios que hubo al gas y a la luz. Bueno, eso está bien. El subsidio sí, ¿por qué? Porque a vos lo que te permite es poder, como familia o como empresa, poder pagar una tarifa que puedas pagar. Pero ¿qué pasa? Tal vez el costo de ese servicio, de ese producto, es mucho más caro. Pero es lo que dice Isabel, el Estado pone la diferencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde sale la plata del Estado? De los impuestos. Bien, pero ¿dónde la tenemos que tener plasmada? En el presupuesto. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno está tomando una decisión, y una decisión económica, una política económica, que dice, voy a importar gas, por ejemplo, gas licuado, gas envasado, y eso me va a permitir cumplir con la demanda interna. Pero voy a tener que poner plata como Estado para no tener que cobrarle todo lo que me cobra ese país a mí. Entonces, ahí lo que tendría que hacer el gobierno, primero es tratar de autoabastecerse, explotar los recursos del país. Pero les voy a comentar algo, muy feo, pero que se los tengo que comentar. Por un problema de un sindicato en los pozos del sur, no dejaban salir los camiones de gas y está paralizado la entrega de gas natural envasado. Y eso lo que hizo es acelerar más rápido la entrada de la importación de gas. Esto está en cualquier diario, en cualquier portal que ustedes quieran consultar, ¿eh? No lo inventé yo. Sí, de hecho, el gas envasado, las garrafas ya Aumentó aumentaron muchísimo. Muchísimo. Sí, Hace un 3 par de meses días más o menos. Bueno, Ayer o anteayer. ¿Seguro? esto pasó hace un mes, en el mes de mayo, fin de abril. Sí. Bloqueo a las plantas que no podían salir y entrar los vehículos para poder sacar el producto. Bueno. Estabilidad de precios. Retomamos. ¿Contesté lo que me preguntaron? Sí, profe. Bueno, Yo no entendí. estabilidad de precios. Podemos también ver alguna decisión de un gobierno cuando fomenta la producción de algún producto, valga la redundancia, que no hay en el país y que lo estamos importando en este momento. Entonces yo apoyo a los productores, a las industrias o al campo, a quien fuese, para que ese producto pueda abastecer al mercado interno. Entonces, como comentaba recién Isabel, subvenciono de alguna manera con dinero, con partidas de dinero, para que nosotros volvamos a poder tener el autoabastecimiento.
o fomentar de alguna manera un cultivo, o la producción de un animal, lo que fuese. Carne de cerdo, carne de vaca, pollos, lo que fuese. Bien. ¿Hasta ahí estamos con los objetivos? Sí, profe. Bien. Bueno, después vamos a encontrar los tipos de política económica. Y acá entramos un poquito en el tema de lo que me preguntaban hace un rato. ¿De qué manera? Estos son los objetivos para que todo funcione de alguna manera. Y con los tipos, ¿cómo llego de alguna manera a participar un gobierno en la economía? ¿De qué manera acciono? Mediante política fiscal. Y acá ustedes ya están en condiciones de decirme qué es esto. ¿De qué hablo cuando hablo de política fiscal? Y ahí estamos hablando de los impuestos, profe. Exactamente. Claro, los tributos. Exactamente. Entonces, Sí, los tributos. te voy a exigir un poquito más. No es de los impuestos. De Es de los ingresos. No, es de Los tributos. los De tributos. los tributos, como dijo Agustina, de los tributos. Eso, ahí Lo dijo vamos. Agustina. Muy bien. ¿Por qué? Porque en la política fiscal entran los impuestos, los servicios, las contribuciones especiales, algunas. Bien. ¿Y cómo? ¿Cómo? Me va a decir, pero ¿y de qué manera el gobierno con la política fiscal puede intervenir en la economía? Y bueno, si creo un impuesto, si creo un tributo, o si eximo de que me paguen un tributo, yo estoy accionando. Como, uno sería como el impuesto a la ganancia. Sí, cuando vos creás un impuesto o un tributo, vos creás, vos no, el Estado crea un tributo, lo está haciendo para recaudar dinero, para financiarse. Entonces, para tener de alguna manera ingresos. Pero ¿de qué manera participa el gobierno tomando una decisión de crear un tributo? Si yo creo un tributo, fíjense, voy a tener una política fiscal restrictiva. ¿Por qué restrictiva? Porque subo los impuestos, puedo bajar el gasto público, o sea, achico el Estado, de alguna manera lo achico, tengo menos gasto público y creo tributos. Entonces estoy en una política fiscal restrictiva. ¿Qué dice, profe? ¿Aumentan ahí la política fiscal restrictiva? ¿Aumento los impuestos y baja el gasto y bajo público? el gasto Baja el público? gasto público. En el teléfono lo vas a poder abrir. Lo mandé en una foto. Y también otro tipo de política fiscal es la expansiva. Es cuando aumento el gasto público
o bajo los impuestos, o suprimo algún impuesto, algún tributo. ¿Mm? Traten de razonarlo. No, no lo vean de memoria esto. Léanlo para ustedes, a ver si se pueden dar cuenta y están de acuerdo. Política económica, tipo, política fiscal expansiva. ¿De qué manera yo hago una política fiscal expansiva? Acá tengo la respuesta. Aumento el gasto público. Digamos que eso es lo que tendríamos que hacer nosotros actualmente, digamos, en la economía, entre comillas. Para poder recaudar más. Si yo bajo los impuestos, recaudo más, y a su vez es como que todo el mundo va a querer pagar. Bueno, Recaudo menos si bajo los impuestos, ¿o no? El tema es así. Sí, pero vas a tener más. Ahora aumentaste, pero te recibís. El tema poco sería una dinero porque combinación poca- de las dos para estar un poco No, nivelado. si te pones a pensar, no, porque fíjate que ahora ponele en una Que hubiera población que fuentes de tenés- trabajo, que hubiera creación de empresas que se pudieran mantener también. Claro, pero también tenés que pensar que, por ejemplo, ahora en este momento, ¿cuántas personas están pagando impuestos? ¿Ustedes están pagando impuestos? Muy Yo no estoy pocas. pagando impuestos. Ahora, Se si paga porque bajarían se los puede. impuestos, bueno, ahí está. Pero si bajara el impuesto, quiero o no, yo lo pagaría. Estaría al día, todos estaríamos al día. Pero no pasaría que ahora hay poca recaudación. Ahora, si bajaría, todo el mundo pagaría y estaría al día, y no ahora que ellos lo que hacen es aumentar. Es mi análisis, ¿no? El propio va a decir si está bien o mal. No, Pero no, ahora no, yo no es que esté, estoy no es que esté, recaudando en la cantidad. Si yo me pongo a pensar, estoy aumentando para tratar de pagar todos los gastos que tengo. ¿Se entiende? Entonces aumento para pagar los gastos. ¿Qué pasa? Si yo los bajaría un poco, tendría la misma cantidad de dinero, pero a su vez pagaría más gente. Y al contrario, también aumentarían. Un premio por pagar a tiempo, o sea, te Claro. bajo los impuestos y pagas a tiempo. Eso por ahí sería una política para Está incentivar eso, que pero la recaudar gente más. no lo hace. por eso. Acá el municipio lo hace. Si pagás el impuesto, te reconocen 2 meses, pero el valor del dinero no es lo mismo porque terminas pagando, o sea, las cuotas son, por ejemplo, si es 1.000 pesos anuales y si vos pagás por mes, te cobran, por ejemplo, 250 pesos nada más. Y los 500 pesos de los 2 meses que te hicieron descuento, de acá a diciembre ya es como que ganaste plata porque no vale nada la plata. No te conviene pagar todo, Bueno, escúchenme. todo junto. Está muy bien lo que ustedes están razonando, está muy bien. El tema es que esa es una decisión del gobierno de turno, del que esté. Sí, eso sí. ¿Entienden? Entonces, lo mismo con el municipal, lo mismo con el provincial, lo mismo con el nacional. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cada uno de esos gobiernos maneja ciertos tributos. Entonces, cada uno puede llegar a tener un tipo de política fiscal para su municipio, la provincia para la provincia y el Estado federal, el Estado federal. Puede ser que estén encolumnados los tres, pero también va con la ideología que tenga ese gobierno. Y ahí volvemos a la primera palabra que hoy nombramos al principio. Si ese gobierno está por el centro, por la derecha o por la izquierda. Y ahí ustedes van a poder sacar conclusiones.
no está mal que existan diferentes tipos de corrientes de pensamiento. No es que una esté bien y otra esté mal. Bien. ¿Se entendió esto que estuvimos hablando? Sí. Profe. Sí, profe. Bien, bien, bien. Bueno, esto se toma un camino. El gobierno toma un camino. Esto es teoría, para que ustedes entiendan. Otro tipo, cómo interviene el Estado, el gobierno, en la economía, mediante la política monetaria. Y acá, nosotros el año pasado vimos algo, hablando de política monetaria. ¿Se acuerdan cuando decíamos, o cuando ustedes escuchan ahora, emisión de dinero? O que... Emisión de bonos también, profe. Emisión de bonos o de letras. ¿Para qué? Para secar la plaza, sacar dinero de efectivo del mercado. ¿Por qué? Porque ese dinero en poder de los consumidores, los ahorristas, quien fuese, las empresas, va a ir destinado a la compra de esas letras o de esos bonos, que los va a volver a, al venderlos, se hace de los pesos el Banco Central, o sea, el Estado. ¿Me entienden? Entonces, mediante la política monetaria, yo puedo inyectar dinero mediante el poner pesos en la calle, el emitir, la emisión de moneda. Que ahora durante toda la pandemia se emitió mucha moneda para poder de alguna manera amortiguar todos los problemas. A ver ustedes, ¿quién se da cuenta? ¿Y qué es lo que produce eso? O por lo menos que cree la mayoría de los economistas. Inflación. Inflación, exactamente. Porque al haber más cantidad de dinero en el mercado, hay más consumo y aumentan los precios. Eso es lo que pasa. Y toma mayor velocidad el dinero. Ustedes fíjense que cuando ustedes cobran o cuando tienen un peso, salen a comprar algo o necesitan pagar algo, una deuda, o la luz, o comprar una garrafa. Entonces, ¿qué pasa? Eso tiene aumenta la velocidad del dinero. Y ese pase de manos es lo que hace también que se acelere la economía de alguna manera y se muevan los precios. No todos los economistas piensan de la misma manera. Para resumir un poco lo del dinero, ¿se acuerdan cuando yo les decía que cuando hay más dinero en el mercado y el respaldo es exactamente el mismo o menor, porque a veces tenemos menos reservas o a veces tenemos más cuando el Estado compra dólares? ¿Estuvieron escuchando estos días que el Estado estuvo comprando dólares? ¿El Banco Central? Sí. Bueno, a la emisión de pesos, ¿qué pasa? Para hacerse de los dólares se emite pesos. Entonces, hay más pesos en la calle y tiene más respaldo en la reserva. Pero, ¿qué pasa?
hay veces que eso no juega nivelado. A veces se emite sin tener reservas. Y ahí se producen los desajustes en la economía. Perdón, profe, se está por cortar. Bueno, no sé, ¿qué hora es ahora? 21:45. Menos cuarto. No, pero tendría que haber.